Muy bien, que Dios te bendiga mucho. En esta ocasión me dieron la grata noticia de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y el día de hoy me tocó estar en mi casita, aquí escondidito. Pero de igual manera podemos compartir esta palabra tan maravillosa que es la que el Señor nos da. Sobre todo eh, esta palabra que va tan contracorriente, tan contracultura en esta sociedad tan relativa ante esta ideología impuesta del relativismo moral, ¿cierto? Que vendría siendo esta idea de que las opiniones morales o éticas, las cuales varias personas adscriben, pueden ser igualmente válidas unas de otras, ¿cierto? Lo bueno y lo malo simplemente ya vienen siendo un consenso social. Y ante esto que te acabo de decir, me gustaría compartir un tema que es muy relevante para la iglesia, un tema que es muy relevante para el cristiano, eh, ya sea como cuerpo o el cristiano ya como individuo, que es este tema tan maravilloso de la suficiencia de la escritura, ¿ya? ¿Qué es lo que habla este tema? Que la Biblia es veraz, es digna de toda confianza, 100% porque todo lo que está contenido en ella es la palabra de Dios y no que contiene la palabra de Dios o puede llegar a ser la palabra de Dios, sino que el cristiano, bajo su convicción de fe y bajo la línea cristiana a lo largo de la historia, hemos creído y hemos abrazado esta verdad de que la Biblia es 100% la palabra de Dios, ¿ya? Sobre todo es muy bueno recalcar esto en una sociedad que eh, que descarta esta posición concreta, ¿cierto? Esta verdad absoluta que todos quieren ahora negar. Vivimos en esta sociedad donde todo es relativo, donde la incredulidad gobierna y pareciera que es lo que debe prevalecer, ¿cierto? Donde los dogmas tienen una connotación totalmente negativa, siendo que para nosotros muchos dogmas son motivo de abrazar e incluso dar la vida por ellos. Si viéramos la definición de la palabra dogma, es un punto esencial de la religión. Una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de un sistema, sobre todo en el cristianismo. ¿Ya? Eh, Vamos a ir directo a este tema. ¿Y por qué te hablo esto? Porque muy tristemente muchas veces he conversado con David y con otros amigos en la fe sobre este tema del relativismo incluso dentro de la iglesia. Y vemos tristemente como la teología liberal empieza a avanzar dentro de los púlpitos protestantes, muchas veces diciéndote, por ejemplo, que la santificación es simplemente un mejoramiento moral. Y esto seguiría un poquito la línea de Manuel Kant con su imperativo categórico cuando dice que obre de tal modo que pueda decir que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal. O sea, compórtate como quieres que se comporten contigo, ¿cierto? Entonces, eh, vamos mezclando estos pensamientos humanistas con la línea cristiana y empiezan a salir todas estas cosas medio extrañas. Y así como los liberales van avanzando dentro de la iglesia, llamados también de una forma más sutil como los moderados que se quieren llamar. No creemos totalmente en la Biblia, meditámosle un poquito de aquí, un poquito de allá, ¿cierto? La escuela, lamentablemente, estas escuelas liberales empiezan a hacer preguntas un poquito enredadas para desperfilar totalmente la doctrina de la ignorancia de la escritura, mostrando, por ejemplo, el pecado simplemente como eh, un exceso de apetito o de lujuria, donde el pecado fuera eso simplemente. Pero se dejan de lado puntos esenciales, por ejemplo, de la ceguera, de la vanidad, del mismo intelecto, de donde procede la incredulidad y todas supersticiones del hombre, de esa depravación del alma, del orgullo, de la ambición, de la terquedad del hombre y de otras fuentes de maldad mucho más ocultas, nada se dice. Po. Entonces, ¿a qué vamos a ir con esto? ¿Y a qué voy con esto? Según las antiguas confesiones de fe protestante, el cristiano declaraba esto, y te lo voy a leer textual. Las sagradas escrituras, la Biblia, en su totalidad, constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe,
y obediencia. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia. ¿A dónde voy a ir ahora? Vamos a ir al texto. Si quieren me acompañan a 2 Timoteo, capítulo 3, del verso 14 al 17, y voy a ir pasando por algunos otros pasajes que van a reforzar esta idea. Y dice así, 2 Timoteo 3, verso 14 en adelante. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, esta carta 2 Timoteo, ya creo que muchos de ustedes conocen el contexto, pero Pablo estaba preso, estaba esperando a ser sentenciado, pero él ya sabía que ya estaba pedido para su ejecución. Y como una de sus últimas cartas, el apóstol empieza a escribir esto. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Has sabido las sagradas escrituras. ¿Y a qué se refiere con esto? En este caso, como ya saben, en el periodo de Pablo, el canon del Nuevo Testamento aún no estaba cerrado. Y solamente estaba completo el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo que todas las cartas que le ha enviado, más todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis en adelante, son las palabras de Dios. Y tú persiste en ello, porque en ella tú vas a encontrar todo lo que necesitas para ser perfecto, toda buena obra, y etcétera, como dice el versículo. Dice las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y es aquí donde yo quiero centrar un punto muy, muy importante. El Antiguo Testamento interpretado correctamente lleva a la persona a entender el papel central de la persona de Jesucristo en el plan completo de Dios para la salvación de las personas, de ti y de mí. Aquí voy con esto. Muchas veces tenemos el Antiguo Testamento en una colección de libros, de narraciones históricas, etcétera, pero lo vemos simplemente como un conjunto de historia y una línea de tiempo. Pero el Antiguo Testamento lleva de por sí la revelación progresiva de la persona de Cristo. Es complejo explicarlo en pocas palabras, pero el mismo Cristo en Juan 5, verso 45 al 47 dice, sin embargo, no soy yo quien lo acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad creyeran en Moisés, que escribió el Pentateuco, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? En Lucas 24, cuando Cristo va, ¿se acuerda de esta historia hermosa de camino a Emaús? Dice, eh, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en la Escritura? Esto es Jesús hablando a sus discípulos, desconcertados. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús lo siguió por los escritos de Moisés, Pentateuco, por todos los profetas, todo el Antiguo Testamento, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Y hermano, este es el resultado de leer con los lentes de Cristo todo el Antiguo Testamento y toda la Escritura, de que entendamos de que la Biblia tiene como revelación máxima la cruz de Cristo, su obra salvífica, su obra sustitutiva para ti y para mí. Este es el resultado que el mismo Lucas nos muestra en unos versos más abajo, en Lucas 24:32. Y dice, entonces se dijeron unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba la escritura? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba la escritura? Y hermano,
La única manera de crecer en el conocimiento del Señor es tener una sana lectura del texto bíblico que fue entregado por el Señor. Y que veamos a través de esta Biblia, de todos estos libritos que tú a veces los encuentras de forma aislada, la revelación progresiva de la historia de la persona de Jesucristo. ¿Te acuerdas de Efesios 2 en el verso 20 cuando el apóstol recalca de una forma categórica: edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles, de lo escrito en el Nuevo Testamento, y los profetas, el Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Wow, pareciera que la Escritura nos está guiando hacia dónde tenemos que ir, a ver la persona de Jesucristo. Hablando del rico y Lázaro en Lucas 16, por ejemplo, en el verso 29 dice: Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Entonces les dijo: no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos se arrepentirán. Pero Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, todo el Antiguo Testamento, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. En Oseas capítulo 8, verso 12, dice: les escribí la grandeza de mi ley. Este es el Señor diciendo esto. Y fueron tenidas como cosa extraña. Esa fue la queja que Dios tuvo contra Efraín. Entre los versos 11 y 14 de este mismo texto, el gran pecado fue corromper la adoración a Dios. Y esto le fue cobrado como pecado a todos los que lo hicieron, por convincentes que sean sus excusas. Les escribí la grandeza de mi ley. Les dejé por escrito lo que yo quiero de ustedes. Y fueron tenidas por cosas extrañas. El Señor, hermano, ha hecho que su ley esté escrita para nosotros. Pero a ellos no les importó. Y muchas veces a nosotros como iglesia no nos ha importado. Y hay que ser sinceros en esto. Muchas veces hemos preferido algún tipo de manifestación externa a lo que el Señor ya nos dio. Hermano, yo te digo con una humildad tremenda y con un dolor en el corazón, te puedo decir, que podemos pasar toda la vida estudiando la Escritura del Señor. Toda la vida tratando de entender estas profundidades maravillosas. Y vamos a quedar cortas, nos van a faltar años. Hace tiempo hablaba con mi mamá y ella me decía: qué increíble que la palabra del Señor nos entregue esto de que un día leo este versículo, leo este texto y entiendo algunas cosas, y al otro día los vuelvo a leer y el Señor te va mostrando otras, porque es una palabra que está viva, una palabra que está llena de profundidades, de misterios. David conoce perfectamente esta representación que lo dijo un pastor hace un tiempo atrás. Pareciera que la escritura fuera como una gran cascada de verdades, una gran cascada gigante, donde día a día caen verdades, 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 verdades. Y uno con nuestra mente pareciera que fuera un vasito pequeñito, en donde estamos ahí tratando de agarrar todas esas verdades para luego darle a los demás. Así de rica es la palabra del Señor. El hombre parece preocuparse de su hacedor por todos los templos que construye, pero en realidad lo ha olvidado porque ha desechado todo temor. En la medida que el hombre desprecia las verdades y los preceptos de la palabra de Dios, y las ordenanzas para su adoración inclusive, toda la observancia, ofrendas que yo pueda tratar de hacer al Señor, podrían incluso incurrir en pecado delante de Dios. Porque solo son aceptables para Dios los servicios. Y escucha esto bien con mucha atención, porque solo son aceptables para Dios los servicios que se realizan conforme a su palabra y por medio de Jesucristo. Los reformadores decían esta forma tan que puede sonar un poco agresiva, pero es una verdad que se desprende a lo largo del estudio serio y cuidadoso de la palabra de Dios. Y decían: tal es nuestra necedad, que cuando se nos deja en libertad, todo lo que podemos hacer es extraviarnos. Luego, una vez nos hemos apartado del sendero correcto, de la palabra de Dios, no hay fin a nuestros desvaríos y enredos, hasta que nos hayamos sepultado en una multitud de supersticiones.
Hay algo que debemos abrazar con total humildad, y es que nosotros somos seres creados delante de Dios. Él es el hacedor de nosotros, y Él es quien con justo juicio, porque fue quien nos formó, y por gracia y obra de Él es que estamos hoy día de pie y respirando. Es Él quien debe determinar lo que quiere para nuestras vidas. Es Él quien determina qué es lo bueno y qué es lo malo. La verdad no es un simple sistema o un consenso social. No es porque todos dicen que sí, yo voy a decir que sí. Es lo que el Señor quiere para mi vida, lo que yo voy a seguir. Yo en mi casa serviremos al Señor de esa manera. Iglesia, si tú sirves al Señor con integridad, con humildad, vamos a someternos a la palabra del Señor. Vamos a someternos exclusivamente a lo que el Señor demanda, quiere y anhela que nosotros ejecutemos. Por eso, incluso nuestra ética, como yo pienso, nuestra ética debe ser fruto del Evangelio. Y no construimos el Evangelio según nuestra propia ética, sino que la ética de nosotros se desprende de una obra que es externa a nosotros, que es la obra de Cristo. Y por eso nuestro mensaje debe ser explícitamente el Evangelio. Según de Corintios 5:21. Dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Esta es la versión, nueva traducción viviente, creo, pero la versión Reina Valera decía, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justos delante de Dios por Él, hermano. Y este es el maravilloso mensaje que nos ha sido revelado por medio de la misma escritura, el mayor y más perfecto mensaje que ni tú ni yo tenemos derecho a transar, que un mensaje que ni tú ni yo tenemos derecho a adulterar o a dar nuevas lecturas, porque ese mensaje fue dado de forma revelada, progresiva, por todo el Antiguo Testamento. Cristo irrumpe en la historia, se encarna, sube a la cruz, paga el precio por ti y por mí. Y ahora los que hemos creído en ese sacrificio, ahora somos justificados de forma gratuita y ahora no somos enemigos de Dios, sino que somos justificados gratuitamente mediante la redención que hay en Cristo Jesús. Ya no soy enemigo, ya no estoy condenado por una obra soberana, por una obra magna, por una obra totalmente perfecta y completa. Ya no necesitas tú poner un 1% de ti, porque Cristo puso el 100%. ¿Qué hay en nuestras vanas obras? ¿Qué hay en mis miserables obras que quieren cambiarse por la obra perfecta de Cristo? ¿Acaso alguna obra extraordinaria nuestra puede reemplazar una gota de esa sangre? Por supuesto que no. Thomas Watson dijo, Cristo es un tesoro, pero un tesoro oculto. Es más hermoso que los hijos de los hombres, pero para el hombre natural, para el hombre común, es igual a Moisés con el velo sobre su rostro. El hombre del mundo jamás verá la estupenda belleza de Cristo. Oh hombre infeliz, dijo Agustín, que conoces todas las cosas excepto a Cristo. Tu conocimiento no servirá de nada sino para encender el infierno. Quieres ojos, pero no quieres sufrir el costo. Usted mismo puede revisar en su Biblia en su casa. Usted puede ver en 2 Corintios 3 y 4, donde hace resaltar la gloriosa claridad tanto de Moisés como de Cristo. Y también Pedro dice en 2 Pedro 1, que esto es maravilloso. Tenemos la muy segura palabra profética, y vosotros hacéis bien en atender a ella como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro. Fíjese bien, tenemos la muy segura palabra profética. Aquí Pedro presenta la palabra de Dios como la lámpara resplandeciente, y todo lo demás lo muestra como oscuridad. Y yo pregunto en esta hora, ¿nosotros vamos a ser oscuridad y tinieblas de esta palabra? En una de sus famosas cartas, Pablo llama a los lectores luminares resplandecientes en el mundo, porque dice, ustedes están nacidos de la palabra de vida. Todo esto, hermano,
Porque una vida sin la palabra del Señor es una vida insegura y oscura. Tienes que estar asido de esta palabra de verdad. Déjame terminar diciendo la palabra del salmista en el Salmo 19, versos 7-10. Y por favor, me encantaría, de verdad no sé cómo lo he pedido al Señor tantas veces, pero que me diera las palabras precisas. ¿Cuánto anhelo tener las palabras precisas para calar el corazón? Para calar tu corazón y que pudieras ver la hermosura de este Señor por medio de la Escritura. Salmo 19, 7, 10 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos juntos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Esta es la palabra del salmista hacia la palabra del Señor. Esta es una defensa a la Escritura. Estas son las palabras que habla un hombre regenerado, un hombre verdaderamente regenerado y sometido a la Escritura. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Todas esas características el salmista utiliza para poder graficar la hermosura y perfección de la palabra del Señor. Hermano, hermana, si tú quieres entender la voluntad del Señor, si tú quieres entender realmente qué es lo que Dios quiere para tu vida, abraza tu Biblia. Si tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida, lee tu Biblia. No hay otra forma. Es tan maravilloso, por ejemplo, en Hebreos 1 cuando dice, en otros tiempos Dios nos habló por medio de los profetas, pero ahora ya nos habló por medio de Cristo. Ya nos habló por medio de Cristo. Ya no necesitamos profetas, no necesitamos otro tipo de revelación porque Dios ya nos habló por medio de Cristo. Nos habló por medio de su palabra. Y ahora seguimos fundamentados. Y como dice Colosenses, arraigados en Cristo Jesús, porque en Él está el resplandor de su gloria. Que Dios te bendiga mucho, iglesia. Y espero poder estar con ustedes muy pronto. Que Dios les bendiga mucho. Chao.